Todos, ¿qué tal? Mi nombre es... ¿qué tal? Ok, tenía que venir a los dos lados. Mi nombre es Enrique, para los que no me conocen. Hoy día estoy muy contento porque tenemos la oportunidad de hablar un poco de la palabra del Señor. Así que esperamos que sea un momento bastante edificante para todos. ¿Qué tal? Bien. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, a los hermanos que se están conectando en este momento, a todas las redes. A cada uno de ellos un fuerte abrazo. Sabemos que muchos de ustedes de pronto han entrado a las redes, están ahí. Bueno, nosotros ahorita no tenemos acceso para ver quiénes están ahí, pero sí hay un grupo que está viendo, así que también les pediríamos que puedan mandar un saludo para saber que están ahí. Bien, acá también a los hermanos que están aquí, a los hermanos en provincia también un fuerte abrazo a cada una de las iglesias en el norte, al sur, en la sierra y en la selva también. Y también queremos, bueno, para los que no saben, mi nombre es Juan Manuel y el día de hoy tenemos una súper enseñanza, así que mucha atención, porque ya van a ver lo que el Señor nos va a hablar. Genial, empezamos, ¿nos acompañan a orar? ¿Sí? Para iniciar. Señor mío, gracias por este momento que vamos a pasar, Señor. Sé tú que sea un momento ameno, que sea un momento maravilloso, pero principalmente, Señor, que sea un momento para aprender tu palabra. Guíanos, maneja esta enseñanza y gracias por esta oportunidad para brindar tu palabra. Lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Correcto. Bueno, como para comentarles un poco, empezamos una nueva serie de enseñanzas con un nuevo libro, el libro de Tito, ¿no? Para comentarles un poco, y para contextualizar, el libro de Tito fue escrito por Pablo. Unos me pueden preguntar, pero Enrique, ¿y quién es Pablo? Vamos a hablar un poco de Pablo para iniciar y después vamos a empezar con el libro, con los 4 primeros versículos. ¿Okay? Pablo, para saber un poco y para conocer un poco de él, es un apóstol de Cristo, ¿no? Y fue un hombre realmente importante por cuanto aportó a la iglesia cristiana. Su vida fue de mucha bendición, pero no fue así en un inicio. En un inicio era una persona que era un perseguidor de la iglesia cristiana. En un inicio él no creía en Jesús, ¿no? Ahora, es maravilloso su conversión, cómo él cambia, ¿no? Cómo el Señor cambia su corazón, ¿no? Pero claro, la enseñanza que vamos a tener hoy día no vamos a hacer una reseña de Pablo, porque en realidad nos pasaríamos 2 horas acá y no es Tito, no es el libro de Tito. Sin embargo, hay un dato curioso para saber cuánto fue el aporte que él brindó, ¿no? En el Nuevo Testamento, de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, Pablo escribió 13 de ellos. Entonces vemos cuánto él aportó en ese aspecto, ¿no? Una persona que tuvo un ministerio, formó muchas iglesias en varias ciudades, ¿no? Llevando la palabra del Señor, ¿no? Mostrando al mundo quién era Cristo. Ahora, si por ahí ustedes quieren saber un poco de Pablo, les invito, damos una repasada al libro de Hechos, ¿no? Capítulo 8, capítulo 9 y su ministerio que tiene del 13 al 23, ¿no? Ahora, ¿qué te parece, Juan Manuel, si sabemos un poco más de Tito? Sí, bien. Primero quisiéramos saber si ya todos ustedes tienen una Biblia en la mano. Si en caso no la tienen, pueden levantar su manito para que alguien aquí, una persona que necesite una Biblia, ¿alguien más? Hay oferta 2 por 1. Sí. No, uno más. Bien, aquí una. Parece que solamente faltaba una persona. Es una broma. Bien. Y otra cosita también sería bueno, ¿por qué no? Sabemos que el celular nos ayuda para tener la aplicación de la Biblia, ¿no? Pero en este caso, bajar el volumen. ¿Por qué? Porque, como dice nuestro pastor Brian, si el Señor hoy día te va a llamar o te va a hacer un llamado, les aseguro que no va a ser por el celular, ¿ya? Entonces, vamos a ponerlo en otro modo. Bien, Tito es un creyente, era un creyente verdadero, ¿no? Él era griego, de padres griegos, ¿no? Él es de Antioquía, provincia romana de Siria. Él, no vayan a creer, vamos a poner un poquito en contexto. Estamos abriendo el libro de Tito, ¿verdad? Que tiene 3 capítulos, pero nosotros nos toca este primer capítulo, los primeros 4 versos. ¿Qué es lo que pasa? Nos vamos a meter al mar, pero nos vamos a quedar esta noche en la orilla.
¿verdad? Yo sé que todos queremos meternos hasta el fondo, pero tenemos que quedarnos en la orilla para poder entender Pablo y Tito, qué es lo que, por qué van a ir aquí, qué es lo que pasa en Creta, cómo podemos ponerlo en el 2021. Entonces tenemos que saber, no podemos avanzar más, queremos meternos un poco más, pero nos vamos a quedar en la orilla. Tito estuvo con Pablo en los viajes misioneros, también con Bernabé. No era que recién, ellos ya venían sirviendo, ya estaban, pero ¿qué es lo que pasa? Parece que Tito era el apaga incendios también, porque siempre lo mandaban, ¿no?, a los lugares donde estaba ahí, para que vuelva a llegar a las iglesias. Vamos a ver que aquí, no se ve en qué momento, no lo dice, pero vemos que Tito está en Creta, ¿verdad? Creta era una isla que está en el mar Mediterráneo. Si podemos, de pronto vamos a poder visualizar en alguna oportunidad. El mar Mediterráneo es inmenso. Creta era una isla, pero era una isla donde estaba todo el comercio. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pone iglesias allí, ¿no? Nos hace ver un poquito de Lima, ¿no? Lima, wow, tanta gente que viene, ¿no? Perfecto. ¿Qué pasaba en Creta? ¿No? Cretixo en griego, ¿no? ¿Verdad? Que era mentiroso. Entonces, los de Creta, había un gran problema. En esas iglesias estaban los líderes estaban mal. Estaban los falsos dioses, la mala conducta de nuestros líderes, de los líderes de Creta. Había una doctrina insana. Podemos llevar eso aquí. Entonces vamos a ver qué es lo que estaba pasando en Creta y por qué. ¿Por qué Tito y Pablo, cuando él está allá, van a tener en el nombre del Señor que hacer cambios, ajustes, ¿no? Entonces aquí estamos viendo quién es Tito, ¿no? ¿Quién es Tito? Tito, para que sepan, es griego gentil. Él no se circuncidó, ¿verdad? A pesar de que había sido discipulado por Pablo, él no entró a ese ritual. Entonces ya podemos ver que empieza la diferencia. Y acá vamos a ver, ya cuando entramos a Creta, ¿no? Un sitio tan, imagínense, cuando querían decirle algo, wow, eres un mentiroso, un cínico, eres cretense, cretino, ¿verdad? Entonces vamos a poder ver eso aquí. Queríamos poner un poquito y ahora, ¿qué les parece si vamos un poquito más? Ok, vamos a desarrollar ahora los versículos, pero antes quisiera comentarles el título que le pusimos a esta enseñanza, ¿no? Y les comento una anécdota. Nosotros en la empresa donde trabajo, ¿no?, tenemos varias reuniones, ¿no?, para ver qué más hacer, y cuando los resultados por ahí no acompañan, hay meses buenos, hay meses malos, ¿no? Y nosotros pensábamos qué hacer con el equipo de trabajo, y siempre nos dimos cuenta que regresamos una frase, ¿no?, una frase que nos llevaba a ver lo fundamental, nos llevaba a pensar en lo importante, porque cuando uno realmente quiere hacer o quiere tener resultados hablo en una reunión de trabajo, quiere hacer muchos proyectos, ve muchas alternativas de solución, pero salió una frase en la cual a todos nos llevaba a decir, ok, esto es lo importante. Y esa frase era, regresa a lo básico, regresa a lo importante, regresa a lo fundamental. Entonces, el título de esta enseñanza es Cristo es lo básico en tu vida. Cristo es lo fundamental en tu vida, ¿no? Cristo es lo importante en tu vida. ¿Ok? Entonces, una vez ya teniendo el título, acompáñenme a el primer versículo. Vamos a empezar el capítulo 1 con el versículo 1 y lo voy a leer, ¿no? Y dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Aquí, algo que me llama mucho la atención es la presentación de Pablo, cómo Pablo se presenta, ¿no? ¿Por qué me llama la atención? No sé si les ha pasado, cuando normalmente queremos impactar o queremos impresionar a una persona en nuestra presentación, ¿no? Llevas y dices de repente un título, ¿no? Hola, ¿qué tal? Arquitecto. Hoy. ¿No? Hola, Pepito, doctor. Sabe. Entonces, acá me parece, ¿no?, bastante impresionante cómo
Pablo inicia su presentación. Porque Pablo, si Pablo viene, se presenta conmigo y me dice, hola Enrique, soy Pablo, apóstol de Cristo, ya, sabe, top 3, ranking. Pero no, él no dice apóstol de Jesucristo al inicio. Si se dan cuenta, él dice siervo de Dios, ¿no? Siervo de Dios. Entonces Pablo desde ese momento ya nos enseña, ¿no?, algo interesante, ¿no?, desde ese momento. Y por ejemplo, el término que usa en griego Pablo para escribir esto es doulos, que significa esclavo, esclavo de Dios. Y claro, yo entiendo, de repente esclavo puede sonar muy fuerte, esclavo puede sonar feo, ¿no? Pero suena feo, sin embargo suena feo, pero cuando le cambias el contexto y te das cuenta que tu amo es una persona que vino y te ama tanto que murió por ti, cambia. A mí me encantaría tener un amo que vino a morir por mí, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque nos hace ver que Jesús es un claro ejemplo, ¿no?, de lo que significa ser un siervo. Siervo de Dios. Ser seguidor de Cristo. Y esto, por ejemplo, no solamente nos pasa a nosotros. En Marcos 9, del 33 al 35, se los voy a leer, ¿ya? Hay una discusión entre los discípulos de Cristo, ¿no? Y se los voy a leer. Marcos 9, 33 al 35. Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús le preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. No importa el título, no importa los MBAs, no importa cuánto conocimiento tengas, no importa cuántos idiomas hables. Ojo, que no se me malinterprete, no digo que eso no esté bien, pero para Cristo eso no era lo importante, ¿no? Para Cristo lo importante, y es donde viene la primera lección de esta enseñanza, es tener un corazón dispuesto a servir a Cristo. Tener un corazón dispuesto a negarte a ti mismo y a seguirlo a Él, ¿no? Entonces, eso es algo que nos debe llamar a la reflexión. ¿Qué te parece, Juan Manuel? Siervo, esclavo, sirviente, ¿verdad? Dice el mismo Pablo, ¿no? El mismo siervo empieza. Y acá podemos ver, si solamente para que me acompañen, está en Romanos, capítulo 1, versos 1, está en la página 724. Perdón, en la página 704, dice en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Cristo, Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Nuevamente, vuelve a usar siervo. Lo vemos también, otro, Santiago también lo hace en Santiago 1:1. Y lo hemos visto aquí en Tito 1:1. Dice, en esta versión que hemos leído, dice siervo. En otras versiones dice, yo, Pablo, siervo. Se reconoce, ¿verdad? Vamos a también ver un poquito de esa palabra colaborador, ¿no? ¿Somos colaboradores? Vamos a ver si somos colaboradores o si anhelamos ser colaboradores. Si me acompañan en 2 de Corintios, capítulo 8, versos 23, está en la página 724. Bien, dice así, en cuanto a Tito, es mi compañero y colabora entre ustedes, y en cuanto a los otros hermanos, son enviados de las iglesias, son una honra para Cristo. Colaborador, un colaborador eficaz, ¿no? Entonces hemos podido ver eso, siervo, esclavo, sirviente, ¿no? Algo que es un anhelo para nosotros, un anhelo para nosotros. Un siervo de Dios, ¿no? ¿Saben? Un siervo de Dios tiene que estar dispuesto a todos los pida, a todos los pida. Y ustedes se preguntarán, Juan Manuel, ¿cómo es eso de todos los pida? Claro, yo les voy a decir, tal y como Dios lo pida, a la hora que Dios lo pida,
cuando el Señor lo pida, como Él lo pida. ¿Y saben cuál es lo más importante? No importa lo que Él pida. Eso tiene que hacer un sirviente, estar dispuesto a todos los pida. No está eso en la Biblia, ¿ya? Pero estar dispuesto a todos los pidas, ser esclavo del Señor. Muchas veces podemos ver por qué Pablo, también lo hizo Santiago, usan el término siervo. Siervo del Señor. ¿Saben por qué? Ellos nos muestran su devoción, su amor al Señor, su sometimiento y, ¿saben?, su obediencia. Yo siervo del Señor, muestro mi obediencia. Vayamos un ratito a Hebreos, capítulo 10, verso 25. Está en la página 757. Un siervo de Dios congrega, ¿no? Un siervo de Dios congrega. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlos algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca, el día que estamos anhelando, el día que venga por segunda vez nuestro Señor. Tenemos que congregar, ¿verdad? Eso es un siervo. No por voluntad de hombres, sino de Dios. Todos somos llamados a ser siervos, pero no todos son apóstoles. Todos, dice la palabra, todos. Juan Manuel, Enrique, mi hermano que está ahí atrás, el que está adelante, todos somos llamados a ser siervos, no apóstoles. Cuando estamos en el mundo, imagínense, llegamos por primera vez de pronto a una iglesia, no sé si les ha pasado, y te ven desde la esquina, varón de Dios. ¿Sabemos lo que es un varón de Dios? Claro, yo soy varón de Dios, ¿no? Pero ya te dicen varón, ni siquiera, de verdad que ni siquiera llegaste a la iglesia y no entiendes ni lo que es. Ah, sí, yo soy varón. Y te vas, varón de Dios. Qué ligero, ¿no es decir varón de Dios, no? Siervo, esclavo. Llegas a una iglesia, recién llegaste, ahí está mi siervo, y tú. Imagínense la confusión que podemos tener. Llego a una iglesia por primera vez, estoy caminando, ¿qué tal? Ahí está el siervo. Y yo llego a mi casa y le digo a mi esposa María, hola amor, ¿qué tal? Me convertí en un siervo. Imagínense a María volteando, imagínense. Entonces no lo tomemos a la ligera. Ser siervo del Señor es lo que estamos viendo aquí, en Pablo, en Tito y en otros personajes también de la Biblia. Pero no es a la ligera ser un siervo. No tenemos que tomarlo de esa manera, sino por el contrario. Entonces, ahí podemos ver lo que es un siervo de Dios. Entonces, cuando te digan siervo, piénsala. Anhelamos, sí, ser siervos. Estamos llamados a ser siervos. Pero de pronto, yo me hago una pregunta. Estando aquí parado, ¿me asegura ser siervo del Señor? Llevando la palabra. ¿Congregando me aseguro ser siervo? Claro que no. En la obediencia del Señor, en mi conducta como líder, en mi sometimiento a Dios, ahí voy a empezar a ser siervo. Ahí voy a empezar a ser siervo. Bien, vayamos al segundo verso del capítulo 1 del libro de Tito. Si me acompañan, está en la página 751. Bien, nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Hemos cantado, ¿no?, de la esperanza, ¿no? ¿Verdad? Hemos alabado hoy día de la esperanza. Esa es nuestra esperanza, la gracia del Señor, la vida eterna. ¿Hay alguno aquí que no quiere estar con el Señor eternamente? Todos anhelamos eso, ¿verdad? La vida eterna, esa es la esperanza. La vida es la gracia del Señor, ¿no? Y eso es lo que, a eso tenemos que apuntar nosotros, la vida eterna. ¿Por qué dice acá en esta partecita del Dios que no miente? Desde antes de la creación, lo dice la palabra del Señor, del Dios que no miente.
¿verdad? Antes que te formaras dentro del vientre, antes que se cree, el Señor sabía que le íbamos a fallar. Antes de que nos, siquiera el Señor cree, empieza a crear todo, Él ya sabía que le íbamos a fallar. ¿Y qué hace el Señor en su misericordia y en su gracia para que tengamos esperanza? No esperanza, sino esperanza en la vida eterna. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro Señor? Pone a Jesús al medio, por misericordia, para darnos gracia, que venga aquí, muera, venza la muerte, resucite, ¿verdad? Y por eso tenemos la esperanza de la vida eterna. ¿De quién? De un Dios que no miente. Y podemos ver el otro lado, los dioses que sí son bien mentirosos, ¿verdad? Hay muchas sectas, muchas personas que están cegadas en diferentes doctrinas insanas. Y ahí están. Son dioses creados muchas veces por el hombre. Ahí nos gusta tener ese Dios, ¿verdad? Ese Dios que de pronto nos deja hacer algunas cositas, ¿no? Sí, estoy congregando, pero en mi iglesia puedo salir de cuando en cuando y ¿por qué no? Una fiestita, es año nuevo, ¿no? Ese es el Dios que nos gusta muchas veces. El Dios que sí, claro, este Dios que me permite algunas cositas, ¿verdad? Como, ¿por qué no? Nunca le saqué la vuelta de pronto a mi esposa, pero acá no hay problema. Parece que eso no lo ven. Eso es mala conducta, eso es una doctrina insana. Pero esos dioses nos gustan, pues. Pero el Dios que te diga, deja esto, mira, tienes que hacer ajustes. Uy, ese Dios, como que, ¿no? No, vamos a ver, poco a poco. Recién estoy llegando a la iglesia. Entonces, ahí estamos. ¿Queremos seguir al Dios que no miente o a los falsos dioses, así nos vendan cosas que no existen? Y que al final no va a haber esperanza ni vida eterna. Y eso era lo que más o menos nosotros queríamos, hasta este punto, hacernos ver. Entonces, ¿qué doctrina tiene Tito? ¿Qué doctrina tiene Pablo? ¿Cómo es su conducta? ¿Por qué ellos se toman, por decirlo así, esto tan a pecho? Porque tienen que animar al pueblo de Creta. Y este mensaje no se quedó en el pueblo de Creta. También es para Lima, Perú, 2021. También es para Perú. Igual, animarnos a nuestros líderes y no quedarnos callados, orar por ellos, ayunar, congregar y anhelar ser siervos del Señor. Sí, algo que les quiero comentar, una anécdota, lo que hablaba Juan Manuel es importante. Me acuerdo cuando estábamos en un grupo de coinonía, le decimos grupo coinonía, somos grupos que nos reunimos entre semana para compartir un poco la palabra, para leer un libro. Y me acuerdo que una vez hicieron una pregunta. Y la pregunta fue, ¿qué es el Evangelio? Entonces yo escuché la pregunta y dije, aquí mismo soy, dije yo. Mentalmente me preparé un párrafo, pero extenso. Decía, no, digo esto, lo otro, y la remato con esto. Entonces, para que digan, oye, bien. Entonces, ya cuando me iba a tocar, dan una respuesta que cuando la escuché, fue simple, fue increíble, y después de esa respuesta no tenía yo absolutamente nada que decir, porque era totalmente cierto. ¿Y qué es el Evangelio? Es Cristo. Nada más que eso. Todo lo que está en la Biblia nos lleva a Cristo. Y para eso les voy a leer un versículo que es Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Hay un solo camino. No hay atajos, no hay desvíos, no hay dobles rutas, no. Hay un solo camino y es Cristo. Eso es muy importante. Y me voy a un segundo versículo. En el mismo Juan, retrocedo solamente un poquito, y es en el capítulo 3, en el versículo 16.
Lo voy a leer. Si desean, después lo pueden buscar. Y dice así: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él, lo voy a volver a repetir, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Les comento, me encanta contar historias, disculpen. Lo que pasa es cuando cuando leí vida eterna, algo me hace acordar la primera vez que yo escuché vida eterna cuando era muy chico. Escuché vida eterna, dije, Superman, claro, Superman no muere, ¿no? Vida, lo máximo. Fue pasando los años, ¿no? Y cuando conocí a Cristo, me di cuenta que vida eterna no se refiere a que eres inmortal, ¿no? Se refiere a la eternidad. Se refiere a que alguien me puede decir o alguien me puede asegurar que tiene un inicio y no tiene un final en este mundo. No, sabemos que nacemos y sabemos que en algún punto vamos a morir, pero Cristo es quien nos da la vida eterna. Cristo es quien podemos vivir con Él la eternidad. Sé que cuando nosotros dejemos este mundo tenemos solamente dos caminos. El primero, que es con Cristo, y el segundo es una eternidad de sufrimiento y de dolor. Entonces, si sabemos la respuesta, que para la eternidad tenemos a Cristo y podemos tener a Cristo en nuestras vidas, pues tomémosla. Y ahora, acompáñame al versículo 3. Enrique, ¿me permites? Por favor. Sí, en realidad quería darles la segunda lección. Cristo es el único camino mediador entre Dios y el hombre. Conduce a Dios, prepara el camino de vuelta a casa. Esa es la segunda lección. La vamos a repetir. Cristo es el único camino mediador entre Dios y el hombre. Conduce a Dios, prepara el camino de vuelta a casa. Bien, hermano. Ahora. Listo. Ahora vamos al versículo 3. Lo voy a leer. Ahora, a su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado, por orden de Dios nuestro Salvador. Acá cuando dice a su debido tiempo me parece y habla mucho sobre el tema de los tiempos de Dios son perfectos. Si estás escuchando este mensaje, si le diste un clic de casualidad en Facebook y estás viendo y estás escuchando esto, tiene una razón, tiene un motivo, ¿no? Cristo nunca llega tarde y eso hay que tenerlo siempre bien en cuenta. Y si sabemos esta gran noticia, y lo menciona acá Pablo, también es lo que hace Pablo en su vida, hay que compartirla, ¿no? Hay que compartirla. Y por ejemplo, me ha pasado cuando compro algún producto o dan un servicio que realmente me facilita la vida, que realmente digo, wow, este producto es impresionante o este servicio que me dieron es impresionante. Lo primero que hacemos, a lo título personal, es llamo rápidamente a algún familiar mío, a mi papá, a mi mamá, y le digo, encontré el artículo, encontré el servicio que te va a solucionar la vida. Lo encontré, lo tengo. Si sabemos que Cristo nos da la vida eterna, si sabemos esta gran noticia, este gran regalo que Dios nos dio, ¿por qué muchas veces somos egoístas y no la compartimos? Muchas veces damos consejos, muchas veces indicamos, ¿no? Este producto es muy bueno, este servicio es muy bueno. Señores, Cristo es algo que va a salvar la vida, algo que en algún punto te lleva a la vida eterna. Y ese mensaje es el que tenemos que compartir. Y ahí viene la tercera lección. El tiempo para compartir esta noticia es hoy. Ojo, no mañana, porque no sabemos si mañana vamos a estar acá. Eso nadie nos lo puede asegurar. Entonces es hoy.
tenemos un ser querido, compartamos este mensaje, que es Cristo, en nuestras vidas. ¿Qué harías con esa noticia, Juan Manuel? Es hoy, lo dice. Es hoy el momento donde podemos pedirle al Señor tomar un paso de fe, volver, como dice, a lo básico, ¿no? Volver a lo básico. Si nos salimos del camino, si de pronto estamos desanimados o venimos después de algún tiempo por alguna circunstancia, ya estamos aquí, es hoy el momento. Ya no fue ayer, es hoy. Son los tiempos del Señor. Como dijo mi hermano, si por casualidad hoy estabas ahí en el Face, estabas en el Internet y de pronto, Koinonia, Surco, estabas aquí, no es una casualidad, es el Señor. Y es hoy compartir el Evangelio, como lo hemos podido ver, compartir el Evangelio. Gracias de verdad en estos tiempos que podemos ver a los hombres, a los varones de nuestra iglesia, ¿verdad? Hablando de verdad en nuestras conversaciones más de Dios. Más de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos con uno, después el otro hermano habla con el otro y así. También es una buena forma de llevar la palabra del Señor. Pero, ¿qué hay con el barrio? ¿Qué hay con tu vecino? ¿Qué hay con ese jefe que de verdad ya no lo quieres, no lo soportas? ¿Qué hay con ellos? ¿Qué hay con el mendigo que cada vez que pasamos ya no queremos darle porque, todos los días lo veo ahí? ¿Qué hay con eso? ¿Él conoce del Señor? Lo más probable es que no. Es hoy el momento de llevar su palabra, porque lo dice en este verso. La predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, esa misma predicación nos es encomendada a nosotros. Por la misma fe en común. Esa misma predicación, el Evangelio del Señor, llevarlo. Entonces también tenemos que ver esa parte. Tenemos que ver verdaderamente qué es lo que tenemos que hacer. ¿Estamos dispuestos? ¿No? De verdad. Por eso, ¿se acuerdan que dijimos que no podíamos meternos más al fondo el día de hoy? Porque al fondo, otros hermanos les va a tocar esas enseñanzas, pero vamos a ver por qué esa exhortación, por qué esos ajustes a los líderes, liderazgo, ¿verdad? Un liderazgo, pero verdadero, genuino, como siervo, como esclavo del Señor, pastor, ¿verdad? Sana doctrina. Qué bueno que podamos leer los versos y, si se dan cuenta, con la palabra del Señor. Porque si acá dice la palabra del Señor, sana doctrina. De pronto, por tiempo, no podemos leer todo el capítulo, pero cuando llegues a tu casita lo puedes hacer. Entonces tú mismo, porque de repente, el día de hoy, Juan Manuel y Enrique hablaron cosas que no son, podría pasar. Tienes tu Biblia, has hecho tus apuntes, llega a tu casa y repásalo. A ver qué habló Juan Manuel. Sí. Porque no lo decimos nosotros, sino es la palabra del Señor. Y por eso que lo hacemos con las Biblias ahí. Eso es lo que tenemos que hacer, llevar la palabra del Señor, no la nuestra. No doctrina de hombre, no lo que nos parece. No vayan a venderle a las personas que cuando conozcan a Cristo todo es felicidad, todo va a ser hermoso, vas a ver lo que va a pasar. El hombre te da su vida a Cristo, el otro día sin trabajo. ¿Qué pasó? Ese Juan Manuel. ¿O le quieres vender felicidad de pronto a alguien que cree en sus millones? Sí, yo estoy acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy feliz, estoy en mi piscina, mirando todos mis carros. ¿Tú qué tal? Yo estoy feliz con la palabra del Señor. Te entenderá ese hombre. Anda, dale la palabra, pero con la Biblia. Porque él no va a entender lo que es felicidad, porque su felicidad es el dinero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No vendamos algo que no es. Porque si no, de verdad, nos vamos a ir de pronto a un velorio y vamos a estar, sí, el muertito era malísimo, nunca congregó, pero, ya está con el Señor, dice, ¿no? Ya está, ¿no? ¿Y qué va a pasar en pleno velorio? Lo ven saltando, ¿no? ¿Sí o no? El muertito ahí, y todo el mundo habla. ¿Conoció del Señor? No va a estar a los pies del Señor, tenemos que decir eso. O sea,
les recomiendo que sean sutiles, ¿ya? Lo llaman una parte, ¿ya? Porque, si no, Sería bueno, sería bueno. Claro. Buena recomendación final. Pero no dejemos de hacerlo. Yo les voy a contar algo. Un día, bueno, yo estoy un poco con problemas de la lumbalgia y vino una persona a la casa y quería orar. ¡Qué lindo! Va a orar. Vamos a orar por tu columna. Pero cuando se puso a orar, se puso a declarar y que él tenía el poder y que el Señor le había... ¡Wow! Era la mano derecha del Señor. Yo me sorprendí. Y de verdad hice mal porque me quedé callado porque era mi padre y estaba con su pareja y de verdad me sentí mal de decirle, papá, ¿qué estás haciendo? Yo no creo en nada de lo que estás tú diciendo, pero bueno, lo hizo con amor, pero no estuvo bien, me quedé callado. Debí decirle, papá, no, quien sana es Cristo, no tú. Quien cambia es Dios, no nosotros. Nosotros somos usados, sí, claro, pero no vamos a cambiar nosotros. Entonces tenemos que ver eso, llevar la palabra del Señor tal y como es, no vendamos humo, sino demos la palabra del Señor tal y como es, ¿ya? Si quieren invitar a alguien acá a la iglesia, ¿no? A mí me ha pasado, invitas a una pareja y vienen todos amorosos, qué lindo, y no se quieren casar. Y después se van. Ay, Juan Manuel, fui a hablar con el pastor y me tengo que casar. No. Ay, tu iglesia no me gusta. Claro, ¿qué te va a gustar? Y se va a otra iglesia. Ay, sí, normal, puedo convivir 20 años. Qué chévere, ¿no? Y cuando me case, con una buena borrachera. Imagínense. Ese es el Dios que vamos fabricando. Para nosotros, ¿verdad? Yo escuché una vez, yo ahora soy un cristiano independiente. ¡Wow! Bacán, ¿no? Me sorprendía. Denominación interesante. Sí, yo dije, wow, qué bacán. Cristiano independiente. Y el Señor nos manda a congregar. Entonces Pablo hubiera estado solo, pues, lo hubiera hecho más linda, ¿no? En vez de estar, ay, Tito, vamos por acá, vamos a Creta, mira todo lo... Pongámonos en eso. No nos gusta lo fácil, ¿no? Qué lindo, de verdad. Cuando yo estaba ahí, con el grupo de Pamplona, estaba todo pilas. Ah, sí, que Pamplona. Y el Señor me está hablando. Señor, ha mandado equipos, micros. ¡Wow! ¿Quieres que sigamos acá alabándote? ¿Qué más quieres? Pero yo le estaba pidiendo todo al Señor. ¿Cuántos van a venir? ¿Cuántos son? ¿Voy a ser pastor? ¿Qué va a pasar, Señor? Ya quería todos los resultados. Juan Manuel, tranquilo. ¿Cómo va tu caminar? Ahí más o menos, Señor, pero yo quiero para ti trabajar. Pero ¿cómo estás tú? ¿Estás a mis pies? Y eso es la invitación que le queremos hacer el día de hoy. Bueno, vamos a ir ya al cuarto verso del libro de Tito, que está en la página 751, del primer capítulo. Y no vamos a decir, como siempre decimos, ya con esto vamos terminando, porque después todos cierran su Biblia. ¿Ya? Bien, ya estamos ahí, y dice así: a Tito, mi verdadero hijo, en esta fe que compartimos, que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te conceda gracia y paz. Qué lindo, ¿no? De verdad. Imagínense, ¿no? Tal vez, ¿por qué no? Hermano, que Dios te conceda gracia y paz, ¿no? Cuando nos despedimos, oye, brother, que te vaya bien, nos vemos, chalo, mañana juegas pelota ya. Pero ¿por qué no decirle algo lindo al hermano, no? Entonces aquí vemos, pero ¿por qué le dice gracia y paz? En otras versiones de la Biblia también dice misericordia. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo gracia y paz? Esta fe común necesitamos de la esperanza que hemos hablado, ¿no? ¿Y por qué viene? Vamos a ir un ratito a 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9, que está en la página 727. Miren, gracia y paz, ¿no? Ya. Ustedes de repente dirán, pero no había unas moneditas, ¿no? Para el pasaje, ¿no? Una gaseosita, algo, gracia y paz, pero algo más, ¿no? Una mochila, ¿no? No, vamos a ver por qué gracia y paz. Ya estamos ahí, dice, pero él me dijo, te basta con mi gracia. Pero él me dijo, te basta con mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Entonces, cuando te digamos, la gracia del Señor vaya contigo, siéntete que ya tienes todo. Porque su gracia es suficiente. Y la paz, Filipenses, capítulo 4, verso 7, por favor, página 737. Y la paz
de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo. ¡Wow! Si tenemos la gracia del Señor, y dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones. ¿Algo más? ¿Algo más? Ya da ganas de seguir de viaje sin maleta, ¿no? ¿Verdad? Yo ya me quiero subir al bus sin maleta. Porque la gracia del Señor y la paz del Señor me es suficiente, nos es suficiente. ¿Amén? Ay, 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 pensé, ¿amén? Ay, qué lindo. Claro que sí. La paz, la gracia y la misericordia del Señor nos es suficiente. ¿Qué habrán embarcado, Enrique? Dime tú, nuestros misioneros. ¿Qué embarcaron? Pobrecito, con una mochilita se fueron. Se fueron con la gracia, con la paz y la misericordia del Señor. Y ahí los tenemos, gozándola, ¿no? Qué lindo, gozándola en el Señor. Porque si muchos de ellos, pues pasan cosas lindas. Ahí también podemos ver, ¿no? No ha sido un viaje de verano, ¿eh? No ha sido un viaje para hacer un tour. Es un viaje misionero. Yo fui a un viaje misionero 9 días. Parecía que había jugado 9 finales cada día. De verdad. Terminé como Messi. En 9 días. En 9 días. Un año. Qué lindo, ¿no? 24/7 para el Señor. Oh, de verdad que... Bueno, entonces este verso nos lleva... Y creo que de verdad ya no habría que poner elección, pero lo vamos a decir. La elección está ahí. La gracia, su gracia y paz son suficientes. Entonces, esa es la cuarta lección. Su gracia y paz son suficientes. Es lo primero que tenemos que poner en nuestros maletines en todo momento. Ese maletín invisible cuando sales de tu casa, ¿no? Llévalo, la gracia. Y por qué no, a los hermanos también decirles eso. La gracia del Señor. No nos olvidemos de eso. Muy importante. Entonces ya sabemos por qué Pablo dice siervo, ¿no? Se somete, es un esclavo del Señor. Entonces le está diciendo a Tito, vamos, somos siervos. Qué lindo, ¿no? Tenemos la gracia del Señor, tenemos la paz del Señor. ¿Qué pasa? ¿Vas a Creta? Normal, me voy a Creta. Ahí estaba Pablo, con todo lo que pasa. Entonces cuando vamos al parque a llevar un volante, ¿verdad? Vamos con la gracia del Señor. Nos van a decir que no, ¿sí o no? Cuando de repente, no quiero, pero ahí está la gracia del Señor, porque estamos con la gracia del Señor y nos es suficiente. Nos es suficiente la gracia del Señor. Recordemos los hermanos que han estado de pronto con operaciones. Podemos ver a Benjamín, nuestro Benjamincito, el hijo de Claudia y Paola. Todos se sorprendían en la clínica. ¿Qué pasa con esos papás? ¿Qué tal? ¿Qué tienen? Tienen mucha paz. ¿Qué es esto? El niño lo van a operar. ¿Qué no entienden? Los doctores estaban más nerviosos. Los papás confiando en Dios. Confiando en Dios. ¿Y qué pasó? Benjamín hizo que las personas supieran de Dios. Un niño una criaturita. Otro caso, nuestra hermana Pilar, la mamá de Rodrigo. Si vieran ella, pues yo no lo vi, pero sí me lo contaron. Su bolso cuando se estaba yendo a operar eran volantes. Yo creo que en esa clínica empapelaron todo. ¿Qué llevó ella? Gracia y paz. Una operación. El otro día me iban a sacar la muela y yo, imagínense. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Dos palabras bastante fuertes, ¿no? Gracia y paz. Gracia, cuando la escuché una vez y me indicaron la definición, me pareció wow, ¿no? Gracia es un regalo inmerecido, ¿no? Les cuento una historia. Hace un poco de mi testimonio. Hace 6 años yo entregué mi vida a Cristo. Más o menos estaba por allá, parado, y al final de una enseñanza indicaron los que quieren entregar su vida a Cristo que oren, ¿no? Oren y lo digan. Entonces dije, claro, quiero entregar mi vida a Cristo. Oré y dije, Señor,
te entrego mi vida. Te la entrego, toditita. Paré las orejas porque quería escuchar de repente unas trompetas, no sé, o algo interesante. Nada, abrí el ojo izquierdo, no, el izquierdo. De repente pasó una paloma, ya no blanca, pero ploma por lo menos. Tampoco. Entonces dije ya por último, la emoción que me embarga y dije, tampoco. Dije, bueno, está bien, pero entregué mi vida a Cristo. Entonces salí, se lo comenté a unos amigos, ¿no? Y cuando se los dije, oye, le entregué mi vida a Cristo. Se alegraron como no tienen idea. Me felicitaron. De verdad que fue, cuando yo vi todo eso, sentí vergüenza. Y sentí vergüenza, ¿por qué? Porque y me había pasado hasta ese momento, cuando me felicitaban por algo, ¿no? O se alegraban por mí por algo, era porque había puesto un esfuerzo en algo, ¿no? Mis fuerzas, había hecho mucho para obtener algo. Entonces yo me preguntaba por qué estaban tan contentos, si lo único que había hecho es una decisión simple, entregar mi vida a Cristo. 6 años después, hoy, me doy cuenta que fue la decisión más importante de mi vida. Y la volveré a tomar 1 y 1000 veces. ¿Y por qué esto lo menciono? Porque realmente cambió mi vida, realmente transformó mi corazón. Y en ese momento, hubieron personas que me dijeron, entonces tus problemas se acabaron. Bueno, tampoco voy a decir que se triplicaron, ¿no? No. Pero sí hay problemas, ¿no? Y es impresionante cómo ahí conecta la paz de la cual habla Pablo a Tito, que es una paz en medio de todos los problemas que tú puedas tener, ¿no? Y eso hay que tenerlo bien en cuenta. Cuando yo escucho la palabra paz, ¿no? Cuando escuchamos la palabra paz, a mí se me viene a la mente una playa, un buen sol, agua celeste, ¿no? Solo, bueno, creo que mi esposa está por acá, con mi esposa, ¿no? Con mi esposa, no, si no, broma en la escalera, no. Con mi esposa, no, es una broma. Y sin ninguna preocupación, ¿no? Sin nada, o sea, tranquilo. La pregunta es realmente nuestra vida? No. De repente eso es un full day, un full weekend, ¿no? Vacaciones por unos días. Pero esa no es el significado de paz a la que se refiere Pablo, ¿no? Pablo se refiere a una paz que Jesús te da al tenerlo en tu corazón. Tito no iba a la playa. Lo mencionó Juan Manuel hace un momento. Tito iba a Creta. Tito iba a tener problemas. Tito es como ustedes, como yo, como cualquiera. Es una persona que tiene sentimientos, es una persona que tiene emociones, es una persona que iba a sentir desánimo, es una persona que le tocaba velar con la más fea. Pero aún así, él iba a tener paz en su corazón porque Dios estaba con él, porque sabía que Dios lo iba a sacar de ahí. Y es por eso es que lo voy a mencionar, lo comentó Juan Manuel, un versículo bastante importante, es para el tema de paz, es Filipenses 4:7, ¿no? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Yo le pongo énfasis en sobrepasa todo entendimiento. Porque si ustedes me dicen, Enrique, mira, explícame un poco más de la paz que tú hablas, de la que te da Jesús. No te la puedo explicar, porque si te la explico de repente, me vas a decir, no, estás loco, pues. Pero es que justamente acá lo dice, porque sobrepasa todo entendimiento. Entonces, te animo, no a que yo te lo explique, no que alguien te lo explique, te animo a experimentarlo. Y todo parte de una decisión, que para mí en un inicio fue simple, pero después fue la más importante. ¿Y cuál fue? Entregar mi vida a Cristo. Los animo esta noche. Si se dieron cuenta que este es el camino, entreguen su vida a Cristo. Y va a ser algo realmente increíble. Si me pides un consejo, yo te voy a decir, regresa a lo básico. ¿Y qué es lo básico? Y lo que hemos visto el día de hoy es Cristo. Es Cristo en tu vida. ¿Amén?
Qué bueno que estén despiertos. Está bien. Genial. ¿Te parece si oramos? Sí, qué lindo entonces, ¿no? Nos queda claro verdaderamente sana doctrina, liderazgo como siervo, ¿verdad? Y la buena conducta. La gracia del Señor es todo y su paz, ¿verdad? Si tú, hermano, amigo, el día de hoy te conectaste por alguna razón que tú creías, la razón es que el Señor quería que estés aquí. De pronto, a ti, hermano, que estás aquí con nosotros, presencial, estás viniendo con alguna carga, con algún desánimo, y el día de hoy quieres volver a lo básico, volverte al camino, hermano, lo que queremos es que ores conmigo, que ores con nosotros. Si pueden, lo pueden repetir o lo pueden repetir en su corazón. Señor Jesús, Padre mío, el día de hoy te reconozco como mi Salvador, como único camino, como consuelo. Señor Jesús, quiero regresar a ti, Señor. Señor Jesús, ayúdame. Señor Jesús, el día de hoy quiero entregar mi vida y mi voluntad a ti, Señor. Padre, te pido que me hagas ver, que me ayudes, que me capacites. Señor, te pido que me hables también en la alabanza, Señor. Ayúdame, Padre, necesito de ti. Amén.